¿Estás pensando en iniciar tu propio proyecto de podcast, pero no sabes qué puntos debas de revisar antes de iniciarlo para que ese proyecto le vaya bien? Bueno, pues tengo alrededor de 2 años de experiencia en producir podcast gracias al estudio en el que trabajo. Y gracias a esa experiencia considero que he aprendido una o dos cosas de lo que sí está bien y lo que no debes de hacer. En este capítulo me quiero enfocar en lo que no debes de hacer al hacer tu podcast, así como dar algunos tips o consejos al grabarlo o producirlo. Pues bien, no tengo nada más que agregar. Esto es Negoste y empieza el video. Antes de iniciar de lleno con el video, considero que hay 3 cosas que se tienen que tener en cuenta antes de grabarse. Primero, revisa estos 3 puntos. Y me voy a ir de mayor a menor relevancia. El primero, el que considero que tiene la mayor relevancia, el contenido. Por supuesto. La identidad del proyecto o bien lo que intentas transmitir es lo más importante en la producción de un podcast. Segundo, en marketing o cómo compartes el contenido que ya grabaste. Y tercero, la producción técnica. Yo lo pongo al final porque sinceramente, si bien es un plus muy bueno, muy importante, si te escuchas a un nivel comercial o si te ves en Full HD, pues tal vez te ayuda muchísimo para jugar más con la identidad de tu programa, pero en sí no es lo más importante. Sí, considero que es lo último, sí es importante, pero no tanto como las otras dos. Y bueno, ya que las mencioné las 3, quiero comenzar con el contenido o la identidad de tu proyecto. El contenido, de preferencia, debe de ser algo que se relacione a algo tuyo o algo que tú sientas que sabes mucho, algo de lo que te podrías pasar horas hablando. Normalmente de ahí sale la idea, ¿no? Estás platicando con amigos y sientes que echaste una buena plática sobre algún tema en especial, fútbol, tecnología, cualquier deporte, videojuegos, lo que sea, y de ahí sale la idea, debería de grabarme para hacer un podcast. ¿Cuántas veces no ha salido algo así? Pues bueno, sí es muy buena idea comenzar con algo que a ti te guste, con lo que tú te sientas cómodo hablando, ya que eso te va a facilitar el proceso en que te haces pues más experto o con más práctica, ya que en las primeras grabaciones tal vez te pueda costar un poquito de trabajo el hablar frente a la cámara, pero no solo queda en eso, también tienes que considerar qué plus le puedes dar a tu contenido. Ya hay varios programas, tal vez te den un podcast, por ejemplo, de deportes. Ya hay varios podcasts de deportes en el mercado y de qué manera tú vas a hacer que sea interesante que la gente te vea. ¿Cómo vas a traerlos? Piensa en un plus, en un valor agregado a tu programa, a tu proyecto. O bien puede ser que ese mismo plus pueda ser tu misma personalidad. Entonces esa es la otra. En un podcast, al final, al ser un formato más libre, más suelto, en el que no te tienes que guiar por puras preguntas y respuestas, como una entrevista formal, puedes jugar un poquito con eso, con el soltarte hablando, el ser más tu persona, tu personalidad que reluzca. Y por eso mismo, de preferencia, desácate. O sea, no tengas como algún tipo de bloqueo en el que tú no puedas expresar tu forma de ser. Eventualmente, tal vez sí te dé un poquito de pena, pero al final, o tal vez sientas que vas a decir un comentario, algo que no tiene sentido, pero pues qué importa, ¿no? O sea, mientras no sea algo funable, mientras no sea algo que te pueda meter en buenos problemas, nada más tener cuidado. Pero de todos modos, eso en edición se puede trabajar. En los primeros proyectos, en los primeros capítulos, ya después con el tiempo vas a ir agarrando un poquito más de callo y más experiencia y se te va a hacer más fácil, ¿no? El hablar frente a la cámara y sobre qué temas vas a ponerte a hablar. Segundo, es importante tener un hilo conductor durante todos tus capítulos. Sí considerar como, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre tal tema. Te puede ayudar mucho guionizar el programa, no describirlo por completo todo, porque tampoco sirve si lo estás leyendo todo. Recordemos que es un formato un poquito más libre, como de una plática, de una charla. Entonces eso no aplica para este tipo de programas. Pero sí, el tener un tema del que te vas a agarrar de inicio hasta el fin. Tal vez algunas preguntas que se te hagan muy importantes. Si tienes algún invitado, algún participante que te acompañe y quieras sacarle algún tema, pues tal vez sí preguntarle sobre ese tema y sobre ese tema trabajarlo, ver cómo se desarrolla la conversación, porque si empezamos a divagar un poquito puede volverse cansado para cualquier oyente el que tal vez viene por algún tema y en realidad le están soltando otro tema, o bien el tema que están hablando está siendo muy diverso y se está yendo por varias ramas y al final no llegas a nada. Sin embargo, el que no permitas que se divaga tampoco tiene que volverse en un tienes que seguir
cada renglón de tu guión. Hay veces que la plática va a agarrar un rumbo que tú puedas sentir que va a ser más interesante si sigues sobre ese punto. Queda mucho también en ti el considerar si debes de cortar una conversación, si tienes que ya empezar a darle la vuelta a la página, o si mejor debes de seguir la conversación de la que está partiendo a través de tus preguntas. Hay veces que pueden salir anécdotas muy buenas que te van a ayudar justo para capturar más atención, que puedes aprovechar después en Reels, en Shorts, que puedas compartir en otras redes sociales, YouTube, TikTok, Instagram. Entonces no te limites, solo ten mucho cuidado de no divagar durante el capítulo. Otra cosa que no debes tal vez de hacer, eso sí considero que las veces que las he visto que la han practicado algunos clientes, se me ha hecho pues hasta grosero, que es el tener tal vez ya una pregunta, hacérselo al participante o al invitado o invitada que tengas en el programa y que cuando te esté contando la otra persona o te esté respondiendo a lo que tú le hayas preguntado, no le estés poniendo atención. ¿Por qué? Si no le estás poniendo atención a lo que te está contando, si tú estás pensando ya en la siguiente pregunta sin darte cuenta que tal vez lo que te está diciendo es algo muy interesante y de lo que le puedes sacar, como dijimos antes, un poquito más de conversación, no solo evitas que salga un tema interesante en tu programa, también hace sentir al invitado como que sea lo que sea que diga, no va a importar. Porque muchas veces yo sí he notado que algunos clientes actúan de esa manera y ya el invitado o la invitada no se siente tan cómodo de platicar otras anécdotas, pues porque no le están poniendo atención. Es como una conversación normal que tienes con cualquier otra persona. Si no te están poniendo atención, pues te puedes molestar, ¿no? Te vas a enojar. Y lo mismo también, si no estás poniendo atención, pues hacia dónde va a ir, ¿no? Tu conversación. Entonces ese es otro punto que debes de evitar. El no ponerle atención al invitado o al participante que esté dentro de tu programa. Otro punto antes de pasar ya a marketing, quiero hablar sobre la identidad de tu proyecto. Si es necesario considerar en un logo, en algo que se apega a ti, tal vez hasta una manera de edición, una manera tal vez de tu escenografía, si es que va a haber algo ahí o si no va a haber nada, pero sí considerar la identidad de tu proyecto. Esto va a hacer que sea más llamativo visualmente, que tenga más coherencia todo tu proyecto y que pueda llamar más la atención de la gente que te quiere escuchar o que te quiere ver. Y bueno, ¿y cómo puede arrancar la identidad? Puede arrancar mucho de un concepto que tengas, justo de qué temas vas a estar platicando. Pues bueno, también dale tú un giro, un valor agregado que justo habíamos estado hablando. Ya piensa en algo diferente. Yo sé, casi siempre cuando pensamos en podcast, ¿cuál es el logo? El micrófono y el título. Bueno, más bien el nombre del programa. Piensa en algo diferente. Considera que al final es tu proyecto, puedes ponerte creativo como tú quieras. Y te invito de verdad que lo hagas, porque puede ser que le des justo al clavo. Y también pero tampoco te vayas mucho al extremo de fijarte más en la identidad que en tu propio contenido. La identidad la puedes trabajar a medida que el contenido va avanzando. Si tal vez no tienes algo muy claro en el momento, no te claves, piensa, puedo mejorarla a través del tiempo. Pasa muchas veces que se van reinventando con nuevos logos o con nuevas escenografías o con nuevos conceptos o con nuevo estilo de hacer tu programa, pero sí enfócate más en el mero contenido y comienza. Entre más pronto comiences, mejor te va a ir después y más fácil para ti va a ser aprender sobre el camino. Ahora bien, el marketing o cómo compartes tus publicaciones, tus capítulos. Es muy necesario entender que hoy en día hay demasiados programas, hay demasiada competencia en YouTube, en Spotify, donde tú quieras pasar tu programa. Y sí tienes que de algún modo resaltar o estar al menos en el mismo nivel que los demás. Yo te recomiendo checar cómo manejan sus cuentas, programas de podcast que tal vez a ti te gusten mucho. Checa cómo manejan tal vez su YouTube, cómo manejan sus shorts, cómo manejan tal vez su Instagram. Y bueno, para empezar, yo te diría, enfócate nada más tal vez en 2 redes, YouTube y TikTok. No te metas con mucho porque tal vez puede ser demasiado para ti. Manténtelo también fácil, pero sí no olvides este punto que es muy necesario, que tu contenido no nada más se quede en subirlo y tan esperar que mágicamente la gente se encuentre con tu proyecto. El primer filtro, si lo subes en YouTube o Spotify, más que nada en YouTube, va a ser la miniatura. La miniatura muchas veces la dejamos muy aparte o incluso ni siquiera usamos una miniatura, nada más usamos un fragmento del video y eso se lo ponemos a la miniatura y sí es un grave error.
¿por qué? La gente cuando esté viendo en YouTube, esté scrolleando ahí en su celular, esté viendo ahí, le salga el programa que tú quieras, la pensión, la cotorrisa, lo que sea el contenido que le aparezca, tiene que ver tu programa, bueno, ver tu capítulo ya publicado, ver un título muy interesante, o sea, de algún tema que tú hayas tocado, y también algo visual. La gente es más visual que nada. No menosprecien lo visual, de verdad que somos demasiado visuales. Entre hacer una buena miniatura o no hacerla es lo que te puede diferenciar en que la gente simplemente se meta a tu video y tal vez en los primeros minutos de ese video te decidan en echárselo completo, en suscribirse, en darle like. Si hay una miniatura que no llama para nada la atención, lo van a descartar, por más que lo recomiende YouTube, por más que lo recomiende Spotify o cualquier plataforma, y tal vez tienes un capítulo muy bueno, pero sin esa miniatura que es el primer paso o el primer filtro, se puede descartar todo lo demás. Otro punto que quiero hablar sobre las miniaturas y sobre los títulos es, así como te dije que revisaras las cuentas de otros podcasts exitosos, métete al video en YouTube del podcast que te gusta y revisa cuáles son los videos sugeridos que normalmente aparecen a la derecha si estás usando una laptop o abajo, ¿no? En tu celular. Checa cuáles son los videos sugeridos y checa cómo son las miniaturas y cuáles son los títulos. De verdad enfóquense mucho en eso, porque si te asemejas a los videos sugeridos que están ahí y si tú sientes que tu contenido es parecido o va sobre el mismo tema que el podcast que estás viendo, muy probable que el usuario se interese también por el tuyo, porque le gustan los mismos temas y también se enganche más con tu contenido. Entonces también eso considérenlo. Igual en YouTube, enfóquense mucho en los shorts. Sí, yo sé, puede ser un trabajo extra. Ya acabaste tu capítulo, ya hiciste tu miniatura, ya hiciste el título, ya quieres pensar tal vez en el otro, pero no, de verdad, enfóquese también en ese apartado. Es tan importante, yo diría que está casi al nivel o es igual de importante que hacer un buen contenido. Una vez que hayas terminado, enfócate en hacer unos reels. Ya hay algunas aplicaciones como Opus, que se hacen con inteligencia artificial, son de paga, sí, pero bueno, ahí está esa opción por si de verdad no sabes nada de cómo hacer reels, o si ya te empapaste un poquito de la edición. Al final los reels no son tan complicados, no tienes que meterle mucho, y menos si es de un podcast. Al final, aunque escojas los momentos más importantes de tu video, con eso tienes, de echarte unos 2, 3, tal vez hasta unos 4 por capítulo, o los que tú consideres. Si sientes que hablaste de muchos temas interesantes, sácale todos los reels posibles y súbelos a YouTube. YouTube se lo va a recomendar a la gente. Es más fácil que la gente esté viendo shorts y que vaya scrolleando y entonces que el algoritmo haga que, bueno, oye, que te interesa este video, está hablando sobre tal podcast que tal vez a ti también te va a llamar la atención. Y si logras que la gente los esté viendo, también eso va a conseguirte posiblemente nuevos suscriptores. Es más sencillo, se acuerda más la gente de suscribirse a tu canal a través de shorts, de darte me gusta también, tener más interacción o incluso hasta más retroalimentación del tema que tú estés hablando. Puedes incluso tener hasta comentarios que te vayan a aportar mucho a seguir creando contenido o cómo lo puedes mejorar y ver si estás yendo por el camino correcto de tu contenido. Entonces tampoco dejen atrás ese apartado, el de realizar reels para la plataforma que quieras. Si te gusta Instagram, para Instagram. Si te gusta TikTok, para TikTok. Si te gusta YouTube, para YouTube. Entonces, algo que no debes hacer es desaprovechar la oportunidad de que la gente vea tu contenido a través de shorts, a través de reels, a través de TikToks. Era la tercera, la producción técnica. Como me comentaba antes, qué cámara usas, qué micrófono, qué iluminación, cómo lo editas, todos esos detalles. Yo lo pongo sí es importante, por eso para mí es la trifecta, pero sí lo pongo hasta abajo, en tercer lugar, porque sin estos dos que acabo de comenzar, que es contenido y marketing, no importa, no sirve. Por más bonito que se te vea el capítulo, por mejor producido, no te va a servir si no tiene buen contenido, y si tienes buen contenido y tienes una buena producción, pero no haces nada de marketing, vas a crecer tal vez, posiblemente por el mismo contenido, pero muchísimo más lento de lo que puedes, ¿no? Entonces, sí, no considero que sea tan importante. Lo más importante acá es iniciar con lo que tengas. Sacarle el mayor provecho a cualquier cosa que tú tengas, tu celular.
grabarte con tu propio celular si es posible. El audio, sí, si bien es importante cuidar el audio, y te voy a comentar por qué. Porque tienes que cumplir tales con cierto formato universal que ya se está manejando, un formato comercial, digamos, que si lo estás escuchando en tu coche, que no se escuche muchísimo más los graves, que no se puede entender de lo que estás hablando. Entonces sí es importante cuidar tal vez el audio. Si no tienes las herramientas, si no tienes el micrófono, si no tienes tal vez esa manera de controlar, regular un poquito más tu audio, bien, que sea en un espacio tal vez cerrado, en el que cuides que no tal vez haya mucho ruido de fondo y tal vez que no haya tanto eco. Ahora también les voy a contar sobre una herramienta, se llama Adobe Podcast. Es de paga, me parece, tiene sus pruebas gratuitas, tiene su manera de que sea gratuito, creo que te deja hasta 30 minutos gratuitamente. Cualquier audio que tú tengas lo puedes subir ahí y con inteligencia artificial te lo mejora muchísimo. De verdad, chequen esa página, Adobe Podcast. Vale mucho la pena revisarlo por el lado técnico para lo audio y por el lado de video. Sí considerar tal vez con que te veas bien en un espacio tal vez iluminado, incluso mientras te estés grabando tal vez en el día, o incluso bueno, si tienes que grabarte en la noche, pues nada más que se te vea bien, o sea, nada más con que se te vea la cara, que no se te vea tampoco tan pixeleado, todo. Si lo estás haciendo por Zoom, que muchas veces se utiliza la herramienta de Zoom, pues tal vez de sí consideres un poquito qué es lo que se va a ver atrás, ¿no? Para que tampoco se vea muy desorganizado. Si es que tienes ahí tu cámara extendida, si tienes ahí tu ropa ahí hecha todo en un pinche bulto, ahí lo tienes todo en una esquina, considera como nada más esas cosas. Pero el lado técnico, yo te diría, por el lado del audio, revisa Adobe Podcast, que es lo que te va a ayudar muchísimo, porque también hay que considerar que los podcasts normalmente, sí, nos gusta verlo así, ¿no? Nos gusta lo visual, somos más visuales, pero ¿cuántas veces no ha pasado que pones un podcast y te pones mientras a tender la ropa, te pones a cocinar, te pones a lavar los platos y ya no estás viendo el capítulo? Tal vez a veces lo veas en la tele, por eso sí es necesario, porque hay veces que hay gente que sí quiere echárselo en la tele, pero es muy cierto que al ser un formato un poquito más extenso, no se vayan a quedar todo el tiempo viendo la imagen. Entonces tal vez nada más preocuparte un poquito más del audio que del video. Y ya, si tú le quieres justamente apoyarte, porque del video te puedes apoyar mucho en cómo vas a transmitir tu concepto, tu identidad de tu programa, pues juégale. O sea, si tienes si es de fútbol, tal vez poner atrás, no sé, las bufandas de tu equipo, algún elemento ahí distintivo del tema del que vas a hablar, hacerlo un poquito más interesante visualmente. Pero de verdad, ya pasando esto, quiero llegar también a esta conclusión, que es lo más importante acá, es que comiences, que inicies. Ya todo lo demás lo vas a poder ir viendo sobre la marcha. Sí es importante considerar los 3 puntos en el orden de relevancia que yo considero que es el adecuado, pero sí enfócate más en comenzar. Hazte la sencilla. Ponte un día o ponte una hora, unas 2 horas, en empezar a considerar qué elementos tienes, con cuáles puedes ya trabajar, y si es que es necesario que inviertas algo, pues tal vez hacer alguna inversión, pero ese es otro punto. Inversiones inteligentes, que no sean el comprarte la mega cámara 4K que te sale carísima y que después ya no sabes ni cómo usarla. Que si vas a invertir, sea algo que tú sí de verdad consideres que es necesario para comenzar. Todo lo demás se va a ir viendo sobre la marcha. Y porque también es importante que cuides también tu dinero al iniciar. Muchas veces pasa que los proyectos simplemente no se adecúan al cliente o no se adecúan a la persona que los está iniciando. Tal vez llega un punto donde dicen está imposible por los tiempos, o tal vez de verdad no me gustó el concepto, no es para mí hacer un podcast, que a veces puede también llegar a pasar. No es para mí tal vez el hacer este tipo de contenido. Entonces sí, mejor date un tiempito de ver cómo estás progresando con tu proyecto. También al iniciar, lo más probable es que no vas a tener las mejores vistas, las mejores visitas. Posiblemente esto te puede frustrar si ya invertiste una buena cantidad de dinero. Es mucha constancia para que el proyecto levante, y trabajo, y también mucha creatividad, demasiada creatividad. Ojo, como mencioné en el inicio, tienes que considerar que tienes que tener un valor agregado en tu capítulo, en tu programa, y tal vez te tarde un poquito de tiempo en hallarle un valor agregado a tu podcast. Entonces tienes que ser constante y no frustrarte. Tal vez te evitas un poquito de frustración si no has tal vez invertido en los miles de pesos en equipo que no sabes utilizar, o que tal vez te vaya a
o que tal vez te vaya a agotar mentalmente de es que lo estoy produciendo súper bien, es que lo estoy, a ver, si lo estás grabando tal vez en un estudio como en el que trabajo, lo estoy en papel gastando, invirtiendo y todo, pero nomás veo que no levante, tal vez porque estás descuidando otros apartados como el primero y el segundo, que considero que son los más importantes, que sí son cruciales que los tengas sí o sí desde un inicio. La producción técnica la puedes ir mejorando ahí con el tiempo, a medida que vaya pasando todo. Y pues bueno, sí, entonces por eso lo digo, invertirle sí, pero con compras demasiado, de verdad, muy inteligentes. Y si te puedes, y si te puedes acercar a alguien que sepa algo sobre el tema y le puedas preguntar sobre cuestiones técnicas, mejor si tú no conoces mucho sobre eso. Incluso, bueno, aprovechando que estoy haciendo este video, me puedes aquí comentar si tienes alguna pregunta, alguna duda sobre alguna cuestión técnica, bueno, lo que sea sobre el video, ¿verdad? Tú coméntame lo que quieras. A mí me gusta justamente ayudar en lo que puedo, por eso hice este video, porque sí siento como que tengo, bueno, ya algo de conocimiento, algo de experiencia, y sí me encantaría ver más proyectos surgir de la nada, ¿no? Proyectos que salgan y se vuelvan innovadores o se vuelvan muy, muy padres de ver. Entonces pregúntenme lo que sea, yo les puedo ayudar con lo que sepa. Y pues bueno, eso fue todo. Espero que les haya servido el video. Son cosas que no debes hacer, pero también mezclado con tips y todo. En fin, el título va a ser cosas que no debes hacer. Y pues sin nada más que decir, pues espero que te haya servido el video, que te haya gustado tal vez algo de lo que yo haya dicho que te haya quedado en la cabeza para tus futuros proyectos. Y anímate, inspírate, haz todo lo que quieras, por favor, échale ganas. Y pues ya, muchas gracias, hasta luego.